Tengan todos un buen sábado. Han tenido una clase muy buena, he estado mirándola. Buenos días, chicos, buenos días, Alessandra. Eh, Vamos a continuar con el tema de la clase pasada, que ya vendría a ser un poco más sencillo, la verdad. La semana pasada, buenos días, Nuria. La semana pasada hemos visto a Hegel y ha sido tema de toda la clase, básicamente, ¿no? Un tema denso, un tema no tan sencillo, la verdad, de abarcar, al menos en una clase. Bueno, pero en resumidas cuentas, por si acaso, toda la realidad es el absoluto, no hay nada que se le pueda escapar. Por eso precisamente Hegel habla o se refiere de absoluto, porque no hay nada que se le escape. Por ende, la realidad misma, buenos días Marcelo, la realidad misma es causa del absoluto. Entonces, eso ya es algo que hemos discutido. Ahora mismo vamos a hablar acerca de los otros dos autores, los otros tres autores que vendrían a ser Comte, Marx y Nietzsche, que también tienen su valor. O sea, Hegel es un filósofo denso, Hegel es un filósofo con un lenguaje, pues, que no es sencillo, chicos, pero si bien estas son características que pueden hacer más difícil su lectura, las otras filosofías son valiosas. Eso es lo que tenemos que recordar siempre. Ahora, vamos a hablar ya de Comte. Y para hablar de Comte, chicos, vamos a recordar que ya la vez pasada les di un recordatorio, ustedes ya lo saben, pero vamos a recordar que durante la época de la filosofía moderna, la discusión que va a primar es la nociológica, y dentro de la nociológica están los racionalistas, los empiristas y el criticismo, que es Kant. Para entender a Comte, que es con quien vamos a empezar hoy día, chicos, tenemos que recordar un poco, y de hecho está muy influenciado por esta corriente, al empirismo. El empirismo, de la mano de Locke, de la mano de Hume, ya te dije, no es que negaba que tuviéramos razón, igual que el racionalismo no es que negara que tuviéramos sentidos, lo que negaban era la importancia, la relevancia que tenían estos al momento del conocimiento. El racionalismo, obviamente, ¿qué te va a decir? Acuérdate que los sentidos se equivocan, engañan, los datos que nos provienen de ellos son eh, poco fiables. Disculpen chicos que hable no tan alto como las otras clases, estoy medio agripadita, porque estoy con chalín en hermoso verano. Bueno, no es verano, pero se supone que todavía no entramos en invierno. Ya. Igual si tienen dificultades para escucharme, por favor me avisa. Continuamos. Del mismo modo, los empiristas, voy a tratar de hablar un poco más alto. Del mismo modo, los empiristas no es que consideren que no exista la facultad de la razón. No, los seres humanos tenemos razón y sentidos. Lo que pasa es que los sentidos son lo que nos permite conocer. No nacemos con ideas innatas de razón, que son las únicas con las que podemos hacer filosofía. No, nosotros tenemos sentidos y los sentidos, mira, mal que bien, son aquello que nos permite conocer, porque nacemos en blanco, la edad de tabula rasa. Y bueno, el criticismo les da la razón a los dos al momento de conocer. Necesitamos tanto de los sentidos, captar los datos del fenómeno, los datos sensibles, color, tamaño, textura, pero también necesitamos de qué cosa? Necesitamos de las categorías mentales a priori, de la razón, que es, bueno, de la razón mentales, de la mente, que son, en este caso, categorías mentales a priori de la sensibilidad, el espacio y el tiempo. Comte, para entender a Comte, porque Comte es fundador del positivismo, chicos, tenemos que recordar al empirismo, porque el positivismo es una disciplina filosófica que se caracteriza por tres principios. Es realista, es práctica y es relativista. Mira, justo aquí está en rojo, ¿no? Realismo, bueno, de ahí viene el relativismo aquí, y el hecho de que sea práctica. Es realista, práctica y relativista. Profesora, ¿y por qué es realista? Y acá es donde te digo, donde te pido que recuerdes al empirismo. Porque el empirismo consideraba que lo único de lo que se puede hablar, de lo que se puede estudiar, es aquello que se basa en la experiencia sensorial. O sea, si yo puedo captar algo por mis sentidos, eso es. Eso es cierto, eso es real, eso es. Las ideas innatas, todo ello, incluso se aprenden, no. Lo que yo puedo captar por mis sentidos, eso es. Entonces,
el positivismo, que va a estar influenciado por el empirismo de Locke, el empirismo de Hume, va a considerar que aquello de lo que se puede hablar, aquello de lo que se puede investigar, de lo que se puede hacer teoría, de lo que se puede hacer ciencia, porque el positivismo ha influido hondamente en la ciencia, chicos. Muchas veces pensamos en epistemología, que tú sabes que la epistemología es esa disciplina de la filosofía que se encarga básicamente de parametrar, de guiar, de estudiar a la ciencia misma, lo que hace la ciencia. Muchas veces pensamos en ciencia y pensamos en epistemología, o sea, la ciencia es así porque la epistemología le dice que sea así, pero al pensar en epistemología, de frente pensamos en el positivismo. Todas las características que yo te voy a decir del positivismo que estamos viendo son características que tú tranquilamente puedes relacionar a todas las ciencias. Pero es que el positivismo es una disciplina filosófica epistemológica que le dice a la ciencia eh, cuáles deben ser en parte sus principios. Si el positivismo tiene estas características, obviamente la ciencia las va a considerar y la ciencia va a actuar en base a ellas, porque la filosofía influye en otros ámbitos. Entonces, ¿por qué es realista? Porque tiene influencia del empirismo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que yo voy a considerar como realidad, o sea, realismo, realidad, aquello que yo considere un hecho o una relación de hecho que puedo captar mediante la experiencia con los sentidos. Tal cual me diría, chicos, un empirista. Por eso es realista por la vena empirista que ellos tienen, por la vena según la cual nosotros debemos de limitarnos a aquello que en la experiencia captamos mediante los sentidos, porque la experiencia es sensorial. La experiencia es sensorial. Como vimos en Hegel, en cambio, la razón es, por así decirlo, independiente de lo empírico, independiente de los sentidos. Ya, esta parte se entendió, ¿verdad, chicos? Realista porque se basa en lo real y los hechos según la experiencia sensible. ¿De dónde le viene esta idea? Le viene esta idea del empirismo. El positivismo está influenciado por el empirismo. Ahora, chicos, pregunta capciosa. Si yo, como empirista, como positivista, considero, gracias a mi influencia del empirismo, yo como positivista considero que aquello que yo estudie, aquello en lo que yo me aboque o aquello en lo cual debamos abocarnos todos, se base en lo real, en los hechos, entendidos como aquello que puedo captar mediante la experiencia sensible. ¿Qué cosa tranquilamente puedo rechazar dentro de mi sistema? ¿Qué cosa pueden rechazar los positivistas? Ojo, chicos, no van a rechazar la facultad de la razón, porque al igual que los empiristas, no niegan que tengamos razón, sino que lo que niegan es que la razón tenga ideas innatas. Y algo parecido va a ocurrir con el positivismo. El positivismo, chicos, va a considerar que si yo solamente limito el campo de la realidad, llamo realidad, soy realista, llamo realidad a aquello que se basa en los hechos y relaciones de hechos que capto mediante los sentidos en la experiencia, entonces, tranquilamente, hay absolutos, hay ideas, hay teorías con las cuales no me caso. El positivismo, por el mismo hecho de que enmarca la realidad a todo aquello que se puede captar únicamente por la experiencia, y esto le viene, como te digo, del empirismo, entonces no va a considerar como válidas aquellas posturas, aquellas teorías que son planteadas, entre otras, por la teología, por la metafísica. Porque aquello que plantea la teología y la metafísica, por definición, escapa a la experiencia sensible, a lo que yo, como positivista, he decidido denominar lo real. Entonces, esto es muy importante, chicos, porque de aquí tranquilamente, de rechazar aquello que me plantea la teología, aquello que me plantea la metafísica, como absoluto, porque la teología y la metafísica, a diferencia de la realidad, no te plantea cuestiones relativas. ¿Relativas? ¿Cómo relativas? Relativas a. Viste que la ciencia realiza un determinado experimento y cuando él ese determinado experimento saca una conclusión, pero esa conclusión no vale para todo, esa conclusión vale para el experimento en el cual se realizó, para el tipo
de parámetros, para el tipo de variables, para el tipo de seres, para el tipo de condiciones. Entonces la ciencia es relativa a, y el positivismo está de acuerdo con esto. El conocimiento siempre es relativo a su lugar, relativo a su tiempo, relativo a sus variables, relativo a sus factores, porque en la experiencia, cuando yo capto algo, no es algo que es así siempre. Siempre va a estar sujeto, al contrario, siempre va a estar sujeto a, a determinadas variables. Ya, si esto es así, no tendría sentido que yo plantee un absoluto, chicos, porque un absoluto, un principio, una teoría plena, va por definición a no variar, va por definición a no tener un ámbito en el cual sea distinta a la otra. Chicos, para entender esto, ¿quieren un ejemplo o es suficiente con lo que les acabo de decir? Un ejemplo, Miss. Por ejemplo, un científico que se considere positivista, obviamente va a querer saber acerca de una cosa yendo a los hechos, porque él quiere experimentar mediante los sentidos. Entonces le dicen, señor científico, vaya al cerro, hay un cerro San Jerónimo, creo, justamente al norte acá de Lima, y le dicen, vaya a ese cerro, señor, y mida las propiedades e investigue las propiedades del cerro. Investigue su altura, investigue su anchura, investigue su tipo de roca, investigue el tipo de sedimentos, investigue la flora que tiene, si tiene alguna fauna en ese cerro. Entonces, es realista porque se va y quiere hablar del objeto. No es que lo piense o no es que plantee, no, debe haber algo mágico que lo explique. No, va y se confronta a él. Por eso es realista. Eso es para un positivista realidad, lo que puedo captar mediante la experiencia sensible. Y eso viene del positivismo, del empirismo, obviamente. Ya, yo voy y mido el cerro y digo, el cerro mide, no sé, pues no sé cuánto podrá medir un cerro, no varía mucho de tamaño. El cerro mide, no sé, pues 100 metros, será, ¿no? El cerro mide 100 metros. Tiene mayor presencia de roca, no sé, pues caliza, por darte un ejemplo, qué bueno sería, ¿no? Caliza. Tiene de ancho 500 metros, es ancho el cerro. Tiene de flora solamente, no sé, limón, hay una pino de limón, tiene solo de flora limón. Y tiene poca presencia de humedad, ya. Esto que yo te acabo de enumerar de ese cerro es algo que por definición, si yo voy a otro cerro, tranquilamente puede ser que no lo encuentre. Otro cerro puede tener otro tipo de roca, puede tener otro tamaño, puede tener otra altura, puede tener otra flora, puede tener otra fauna, ¿entiendes? O sea, lo que encuentra, los conocimientos que se basan en la experiencia son relativos a precisamente el hecho, relativo precisamente a las características de cada cosa. Yo por los sentidos puedo experimentar una cartuchera roja, pero no todas las cartucheras tienen que ser rojas. Yo por los sentidos puedo experimentar una montaña de 100 metros, pero no todas las montañas tienen que tener 100 metros. En cambio, ay, perdón, en cambio, cuando tú buscas una verdad de razón, las verdades últimas de razón, chicos, son absolutas, no son como esto relativo. Yo investigué un cerro y los datos son relativos a ese cerro. Yo investigo otro cerro y los datos son relativos a ese cerro. Y yo investigo otro montaña y los datos son relativos a esa montaña, a ese cerro. Perdón, cerro es más pequeño, ¿no? Ese cerro. Si yo hago algo parecido, mira, ya con la razón, soy un racionalista, y busco investigar mediante la razón, no mediante los sentidos, a Dios, por ejemplo. Yo, las características que diga de Dios no van a variar nunca, no van a ser relativas. Dios es como la montaña, ¿no? Yo digo, la montaña mide el cerro mide 100 metros de altura, 500 metros de largo, tiene árbol de limón, tiene árboles de limón y tiene roca, ¿qué roca te había dicho? Caliza. Ya, todos los cerros son así. Este cerro no va a variar nunca y todos los cerros tienen que ser como él. Mentira. Este cerro, en algún punto ocurre una lluvia torrencial y de pronto parte de él sale, y si es mucha parte ya no mide 100 metros, pues mide
de pronto se reduce a 95 metros. Y es más, yo voy a otro cerro que está al lado y ese cerro no tiene las mismas características. Puede ser que se parezca, pero no es que yo ya encontré ese cerro y es el cerro absoluto, ¿no? Todos tienen que ser como él y este no va a cambiar sus formas. Ya, pero esto es propio de cosas, chicos, que aprendemos mediante la experiencia. En cambio, la razón llega a verdades o ideas absolutas. Si yo te digo, ¿cómo es Dios? Yo te voy a decir, Dios es bueno, Dios es perfecto, Dios es infinito, Dios es omnipotente, Dios es omnipresente, y esto no ha variado desde el inicio y no va a variar hasta el fin de los tiempos. Punto, cerrado. Eso es una verdad absoluta, por ejemplo, que llegamos a ella mediante la razón mayormente, porque la razón sí puede plantear universales, absolutos, y claro, si yo estoy rechazando que sea con realidad, aquello precisamente que escapa a la experiencia sensible, que escapa a los sentidos, que van a captar cosas particulares, que son relativas al contexto, a la situación, a sus características, a las variables. Entonces, ¿qué cosa estoy rechazando? Estoy rechazando el conocimiento que se denomina lo absoluto. Estoy rechazando verdades metafísicas, por ejemplo, lo uno, el ser, el logos. Estoy rechazando verdades teológicas, Dios, el bien. ¿Se entendió ahora sí, chicos? ¿Se entendió mejor? Ya, perfecto. Entonces, por eso la ciencia también es así. ¿Ya? La ciencia, si tú piensas en ciencia, vas a pensar, sí, científico es aquel que no mira un cerro y dice, ay, qué bonito el cerro, o qué Dios habrá creado el cerro, o cuál será la idea del cerro. No, científico es aquel que va y toma medidas del cerro, toma las propiedades del cerro. Es realista. Y también un científico, por ende, que es realista, rechaza el conocimiento que más bien no está, no es relativo a las variables, sino que va a rechazar el conocimiento que pretenda ser absoluto, que pretenda ser invariable, que pretenda ser pleno, que pretenda ser puro, porque la realidad no es así. Los hechos captados por los sentidos no son así. Entonces, ahora esto es importante, chicos. Por el hecho de que el positivismo sea realista y la realidad que viene de la experiencia, producto de los sentidos, siempre es relativa al objeto, a la situación, a la circunstancia, por el hecho de que el positivismo solo se basa en esto, en este tipo de realidad, va a rechazar el conocimiento metafísico, va a rechazar la teología que plantean todo lo contrario. Ellos quieren llegar a verdades de razón así puras, y la realidad no es así para el positivismo. Por ese mismo motivo, el positivismo va a rechazar la posibilidad de que hayan conocimientos absolutos. Porque, y esa es la segunda característica que es relativista, porque los conocimientos absolutos, por definición, nunca son relativos a algo. Ejemplo, mundo de las ideas de Platón. Un científico, como es realista, querría experimentar la montaña alfa, que se llama alfa, para hablar de las características relativas a esa montaña. Luego, si encuentra una montaña beta, va y experimenta los datos sensibles de la montaña beta, para decir así es la montaña beta. Y luego va, conoce la montaña gamma y va y experimenta y recoge los datos de la montaña gamma, y así con la montaña delta, etc. Conocimiento es relativo para ellos, relativo a. En cambio, si yo quisiera ponerme en plan de conocimientos absolutos, así como me plantea la religión y la teología, la religión, la metafísica, ¿cómo haría? Por ejemplo, haría lo que hizo Platón. Platón diría, todas las montañas, esto es algo metafísico, ¿eh? Todas las montañas tienen algo que no varía, y hay la idea de montaña perfecta, que está en el mundo de las ideas, y todas estas montañas son meras apariencias de la idea perfecta, de la montaña perfecta que está en el mundo de las ideas. Por ende, a mí no me va a interesar investigar tanto estas montañas como captar la idea de la montañeidad, si quieres, por así decirlo, de la montaña perfecta. Ya, este conocimiento absoluto, por ejemplo, que yo te quiera
hablar de la montaña en sí misma, de la montaña perfecta que está en el mundo de las ideas, es un conocimiento metafísico. Como yo, como positivista, rechazo este tipo de conocimientos absolutos, metafísicos, totalizadores, entonces voy a rechazar conocimientos absolutos. La segunda característica del positivismo, o una de las características del positivismo, es que rechaza la posibilidad de tener conocimientos absolutos, sino que todo es relativo, relativo al hecho, relativo al fenómeno, relativo a las variables. Entonces, de ahí viene la característica del positivismo, de que el positivismo es relativista. De hecho, hay una frase del positivismo que dice así, chicos, hay un principio absoluto. Y tú dirás, "Ah, ¿quién es? De pronto sí creen en Dios. Y te dicen, espérate, este principio absoluto es que todo es relativo. Es como si yo te dijera, hay una verdad y es que todo es mentira, algo así. Claro, ¿sí o no? Hay un, hay un principio absoluto, que tú podrías decir cuál. Eso es algo fijo en lo que ellos creen. No, todo es relativo. Este principio absoluto es que todo es relativo. Relativo a las variables, relativo a los fenómenos, relativo a los hechos. En la realidad, las cosas no son inamovibles, chicos. En la realidad, todo varía. De hecho, por eso la ciencia, cuando hace un nuevo descubrimiento, celebra, en lugar de decir no puede ser, contradijimos una teoría anterior, porque la ciencia más bien siempre está sujeta a lo que ocurre en la realidad, en la experiencia sensible. Y por último ya, el positivismo es práctico. Y esto sí es algo, chicos, que hay que aplaudir del positivismo. El hecho de que el positivismo sea práctico significa, claro, que ya, porque este es un sistema filosófico, que ya la filosofía no funciona como amor a la verdad por la verdad misma. O sea, la filosofía no es que no quiera hacer nada más allá de conocer la verdad. El positivismo considera que su sistema filosófico y el conocimiento en sí propio de su sistema filosófico, o sea, el conocimiento de lo real, de los hechos empíricos, tiene que ayudar, tiene que servir a la humanidad. Lo que se conoce, o sea, la realidad empírica se conoce de forma relativa, porque ellos no creen en conocimiento, en conocimientos absolutos, con el objetivo de ser útil a la humanidad. Ejemplo, si yo voy y mido ese cerro, yo no soy absolutista, yo no estoy hablando de ideas de las ideas de Platón, de la idea de cerro, soy relativista, voy a medir un cerro. Como soy realista, quiero captar los datos de ese cerro, todo aquello los hechos de ese cerro, voy, mido, lo trabajo, tomo los datos, los apunto. ¿Para qué? No porque me guste ese cerro, sino por eso son prácticos, porque tener datos de ese cerro me va a ayudar. Por ejemplo, voy, mido ese cerro y encuentro una variable, una especie rara de planta, y esa especie rara de planta a mí me puede ayudar porque tiene un compuesto activo que que puede servir para combatir una enfermedad. Ah, para eso he ido a medir la montaña. No ha sido, como te acuerdas que hablábamos de la filosofía, yo te decía, en esta frase, ¿no? Amor al chancho y no al chicharrón, amor al chicharrón, amor no al chancho sino al chicharrón. O sea, la filosofía era amor al chancho, punto. No quiero nada más. En cambio, el positivismo diría amor al conocimiento, sí, amor al chancho, pero no amor al chancho por el chancho mismo, no amor al conocimiento porque sí, sino por el chicharrón. O sea, realmente, ¿qué cosa me puede contribuir? ¿Qué cosa me puede mejorar? Que yo conozca algo. Entonces, el positivismo es práctico porque el conocimiento propio del positivismo, o sea, de lo real y los hechos, tiene que servir, tiene que ser útil para la humanidad. Tengo que querer ayudar a la humanidad con él. De hecho, que el positivismo, chicos, tiene dos frases muy bonitas, ¿no? Una frase es saber para prever y prever para proveer, para brindar, para ayudar, para mejorar algo. Y también tiene otra frase más bonita todavía, que es amor por principio, o sea, como te digo, se llama el chancho, pero también principalmente es el chicharrón, ¿no? Amor por principio, orden por base. Por eso la ciencia es ordenada, porque el positivismo dice que el conocimiento también de la realidad tiene que ser ordenado.
amor por principio, orden por base y progreso por fin. La humanidad tiene que progresar a medida que conozca más, a medida que investigue más. Y esto lo plantea él, positivismo. Ya, chicos, entendió, ¿verdad? Vamos a los 3 estadios del espíritu humano. ¿Alguien tiene alguna duda? Perdón, estoy con... Ya, bueno, si no hay alguna duda, vamos con la siguiente parte. Comte, chicos, habla de que a lo largo de la historia de la humanidad, las personas, los seres humanos, no siempre han tenido el mismo nivel, vamos a decirlo así, de comprensión y explicación de la realidad. Se considera que en los inicios de la humanidad, el primer estadio del espíritu, del entendimiento humano, eh, eh, era más ingenuo. Antes, mucho antes, explicábamos la realidad acudiendo a conceptos mucho más, ni a conceptos, a fuerzas, éramos mucho más ingenuos. Después evolucionamos un poquitito más como espíritu, eh, eh, como, 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 como aquellos que conocemos la realidad y dimos explicaciones muchísimo más plenas, muchísimo más elevadas de la realidad y hemos llegado después a un punto en el cual conocemos la realidad basándonos ya en cosas seguras. Lo que te estoy describiendo es un resumen, aquí está en la diapositiva, de cómo Comte considera que ha progresado el espíritu humano, la edad, por así decirlo, del conocimiento del hombre. Tenemos 3 estadios, obviamente van de abajo hacia arriba, del más antiguo al más moderno. De hecho, él llama al estadio del espíritu teológico o ficticio, la niñez del hombre. En cambio, el estadio del espíritu metafísico o abstracto también, él lo conoce como la adolescencia del hombre, ¿no? Y ya el estadio del espíritu positivo o científico, él lo denomina la adultez del hombre. Ahora somos adultos, ahora podemos entender la realidad de manera más plena que como la entendíamos en el pasado, pero sí, tenemos que recordar que han habido épocas en donde pues, hemos entendido la realidad de otra forma, ¿no? De forma mucho más ingenua o incompleta, mejor dicho. Vamos a esto. Comte dice, al inicio, el hombre, en el estadio del espíritu teológico o ficticio, veía el mundo y cuando veía el mundo, brindaba para entender el mundo, para explicar el mundo, postulados o explicaciones religiosas o mágicas. Yo quiero entender algo que ha ocurrido en el mundo, yo quiero dar cuenta de algo que ocurre en el mundo, que está pasando en el mundo, seguramente voy a recurrir a la religión o a la magia. Ejemplo. Miren todos amigos, ¿no? Claro, muy bien, Nuria. Eh, ¿Qué dice Alessandra? Decir que el sol siempre sale por el este es un conocimiento alcanzado por experiencia y aceptado por el positivismo. Mm, el sol hasta ahorita, ¿qué sabes que te diría un positivista? Te diría que el sol hasta ahorita sale por el este, pero puede haber algún tipo de fenómeno de inversión de la rotación del planeta, aunque eso tendría sus problemas, ¿no? Pero por ahora es un conocimiento fiable, pero es porque ocurre en la realidad regularmente. No es que sea absoluto en el sentido de que ya está, nada va a cambiar. De hecho, los hechos están en cambio, en constante cambio. Las cosas pueden cambiar. De hecho, tranquilamente nuestro planeta Tierra se podría extinguir o podría tener algún tipo de dificultad, de desastres, si el Sol cambia su rotación. Pero es una verdad científica en la medida en que los hechos la comprueban. Yo tengo que ver que el planeta está girando de este a oeste. Poner el siempre desacredita la posición positivista, ¿no? En todo caso, pueden prescindir del siempre. Pueden decir que hasta ahora el Sol siempre sale por el este y ya, punto. No, es algo que mis sentidos siempre comprueban, pero si en algún punto el sol empezara a salir por el otro lado, se cambiara de rotación rápidamente, si quedara vivo algún positivista, diría, uy, ¿qué pasó? Si cambia, si de en un momento al otro ocurriera un cambio,
tranquilamente, si quedara bien un positivista, diría, ya está, pues ahora gira, por ahora está girando de oeste a este. Claro, por eso la ciencia evita siempre términos como siempre, términos como en todos los casos, términos como esto es una verdad comprobada. No, la ciencia se basa, por eso la ciencia es muy específica, ¿no? Tú ves un experimento y dices experimento realizado en 100 personas de edades de tal a tal, en el periodo de tal a tal, porque la ciencia se parametra es relativa a lo que está investigando, punto, claro. Claro, Alessandra, ellos por eso evitan esos términos. Los hechos me comprueban algo en la experiencia, pero la experiencia puede cambiar y por ende no tendría sentido que yo diga siempre es así. Por eso los científicos dicen hay una correlación, hay una variable que influye en otra, los científicos no te van a decir siempre esto es así. Por eso cuando vas a un médico te dice comer comida chatarra aumenta el riesgo de tener tal enfermedad. ¿Por qué? Si cuando los científicos experimentan, encuentran que en efecto las personas que comen tal comida chatarra contraen tal enfermedad, porque igual puede ser que la experiencia hayan factores que sean relativos a cada caso y haya una variación, pues entonces yo no puedo decirte siempre, yo no puedo ni aunque haya conocido 5 hechos, 10 hechos, 50, 100 hechos, plantearte algo como absoluto. Yo no soy teológico, yo no soy metafísico, yo soy científico. Entonces, es relativo a. Ahora, lo que me decía Aguilar, Nuria, Melina, claro, los mitos son un ejemplo, volviendo a lo que estamos viendo ahora, después de ese agradable paréntesis, son un ejemplo de cómo los humanos explicábamos la realidad en el pasado, en el estadio teológico ficticio. Los mitos, ¿no? El lago se ha secado, ¿no? Lo que yo te decía. El lago se ha secado. Diosito debe estar molesto. Matemos a 100 niños para que se acuerde que Él es lo más importante para nosotros. Ejemplo, ¿no? Esto que te suena, Dios mío, no puede ser. Ya, Diosito debe estar molesto, matemos a 100 niños. ¿A qué te suena? Por eso Comte lo llama el estadio ingenuo de la humanidad. ¿Cómo vas a decir algo así, no? Pero es que no tenían otra manera de explicarlo. Tiene que haber alguna fuerza, tiene que haber alguna personalidad, alguna entidad detrás de todo esto. Entonces, ese era el estadio teológico o ficticio, ¿no? El lago se ha secado, matemos a 100 niños, porque de pronto Dios está molesto y para que deje de estar molesto, para que sepa que le rendimos tributo y no se enoje. Ahora, avanzamos, avanzamos un poco más, diría Comte, y ya la humanidad se vuelve adolescente. Entramos al estadio metafísico, metafísico o abstracto. En este estadio ya la humanidad no va a recurrir a la religión y a la magia para explicar la realidad, sino que va a explicar la realidad mediante categorías abstractas propias del ejercicio racional. Así voy a intentar explicar lo que ocurre en el mundo. Ejemplo, volviendo a dar un ejemplo. El lago se ha secado. Yo me llamo Demócrito. Yo considero que todas las cosas tienen una unidad menor que yo le llamo átomo, que hoy en día, chicos, átomo es un concepto científico, verificado, comprobado, contrastado, pero la idea de átomo, o sea, la idea de la unidad más pequeña de la materia, la unidad sistémica, completa, por así decirlo, más pequeña de la materia, fue al inicio un concepto metafísico. La idea de que todo esté compuesto por algo, que todo tenga algo pequeño en común, que se le pueda denominar átomo, fue una idea metafísica. ¿Por qué fue metafísica y no fue religiosa? ¿Alguien me puede explicar? Perdón, ¿por qué fue metafísica y no científica? Porque si yo hoy en día te digo átomo, me dice ciencia, pero cuando Demócrito habló del átomo, él estaba hablando de metafísica. Y mira, para hacerte más difícil la pregunta, ¿qué diría Demócrito, ¿no? Demócrito diría en el estadio metafísico abstracto, en este segundo estadio. Demócrito diría, el lago se ha secado. Yo planteo racionalmente, palabra clave, planteo racionalmente, abstraigo de los hechos, abstraigo que todas las cosas están conformadas por átomos, pero los átomos tienen algún grado de variabilidad, los átomos no están quietos, ¿no? Hay átomos que se excitan producto del calor y que se contraen, se ponen más quietos producto del frío. Estos átomos que componen el agua se han visto excitados por el sol y me doy cuenta de que
al mismo tiempo que se va secando el lago, al mismo tiempo se va volviendo más húmeda, más húmedo el clima, y ya, estoy observando y estoy pensando, estoy mirando de lejos y veo que después de que se haya secado el lago, se ha formado una nube. Debe ser que los átomos de agua se han visto excitados por el calor y se han alivianado y se han suspendido. Hay que ver dónde cae la nube para no quedarnos sin agua, ¿no? Ya, pregunta. Este ejemplo que yo te he dado, ¿por qué es propio del espíritu metafísico, del estadio metafísico abstracto, y no es propio del estadio del espíritu positivo científico? ¿Por qué? ¿Alguno de ustedes sabe por qué? Exacto, muy bien, Alessandra, porque su planteamiento se basa en una verdad de razón, en una verdad, claro, pues, absoluta, metafísica, mejor dicho, y los fenómenos yo después los explico mediante esta realidad. O sea, yo no he ido y he tomado datos, al darte esta explicación, no es que yo haya ido y haya tomado datos del lago y lo haya medido y lo haya tocado y haya hecho experimentación científica, no. Yo lo único que he hecho es mediante mi razón y solo mediante mi razón, planteando una idea absoluta, una verdad última, un principio, en este caso Arge, principio de la naturaleza, explicar después el fenómeno. Por eso es metafísico, porque es un ejercicio puramente, lo que acaba de ser Demócrito es un ejercicio puramente racional. ¿Qué es lo que lo distingue? Porque mira, es más elevado, de hecho, el estadio metafísico abstracto. ¿Qué es lo que lo distingue del estadio positivo científico? Lo que lo distingue del estadio positivo o científico es que ahora estoy viendo que el lago se seca, voy a ir a tomar datos del lago. El estadio positivo o científico, chicos, se caracteriza porque la humanidad ya busca comprobar mediante la observación, pero no solamente mediante la observación, sino más importante que eso, mediante la experimentación científica, lo que ocurre en la realidad. Entonces yo estoy viendo que el lago se seca, yo soy un científico que está ahí con mis compañeros, necesitamos tomar agua, voy a ver por qué se está secando el lago y voy a ir, voy a tomar la temperatura del agua, voy a tomar datos del tipo de agua que es, si es salada, voy a medir el nivel de humedad y luego, al ver que la nube se forme, voy a ver el trayecto que está siguiendo el viento para yo poder saber dónde va a caer el agua, porque tengo que tomar agua. Ya, ese medir, ese tomar datos, ese observar, ese contrastar, llevar una medida, es lo que caracteriza a la ciencia. La ciencia experimenta para poder tener datos fiables de ese fenómeno. Eso es lo que caracteriza el estadio positivo o científico. Lo que lo caracteriza es que va a un hecho particular y lo observa, toma datos empíricos de él mediante la experimentación científica. Nada más. Yo, de hecho, puedo recrear esto en mi laboratorio y tranquilamente puede ser confirmado para esas variables. Ahora, chicos, Marx, que también es relativamente sencillo, Marx es interesante. ¿Por qué Marx es interesante? Marx es interesante, chicos. Me estoy atando el reloj. Marx es interesante porque la filosofía de Marx parte con una crítica que, bueno, podría tener un fundamento, ¿no? Marx dice, entonces he escuchado hablar mucho de Marx. Marx dice, su filosofía parte de una crítica. Marx dice, los filósofos, cuando se han enfrentado a la realidad, siempre han intentado entenderla, justificarla, explicarla. Han cometido un error. ¿Por qué han cometido un error? Porque la filosofía, cuando se confronta a la realidad, no debe de intentar explicarla, justificarla, entenderla. Lo que debe de hacer es transformarla. Marx considera, ante todo, que el ser humano es un ser activo, palabra clave. El hombre es un ser activo. Ahora, ¿pero por qué es importante que el hombre sea un ser activo para Marx? Que eso está en este último cuadrito. ¿Por qué es importante que sea un ser activo? Chicos, hay una prueba de que los seres humanos somos seres activos. Y es
que los seres humanos somos los únicos seres del planeta Tierra que no solamente consumimos, como los demás animales, los recursos que están a la mano, que están ahí, y bueno, seguimos viviendo a merced de la naturaleza. El ser humano es un ser activo porque es el único ser de la naturaleza que para poder procurarse una vida mejor, trabaja. La prueba de que el hombre es un ser activo es que es el único que realiza el trabajo, trabajo con T mayúscula. ¿Qué es trabajo, chicos? Trabajo es una actividad penosa que dignifica al hombre por definición. Entonces, ¿qué implica el trabajo? El trabajo implica un esfuerzo. Claro, el hombre transforma mediante el trabajo. Muy bien, Nuria. Pero el hombre no solamente transforma la realidad mediante el trabajo. Porque ¿qué es trabajar? Trabajar es básicamente tomar determinados determinadas materia prima de la naturaleza y luego eh, convertir esa materia prima en algo mucho mejor, en algo más duradero, más fuerte, más acabado, sino que además el hombre se transforma a sí mismo mediante el trabajo. El hombre, dice Marx, mediante el trabajo crea dos cosas importantes. Uno, crea la sociedad. Lo que nosotros llamamos sociedad es la transformación de un medio natural por parte del trabajo. El trabajo crea las condiciones materiales para que exista la sociedad. Eso ahorita te lo voy a explicar. Pero además, el hombre, además de crear la sociedad, bueno, mejor no lo tenemos acá. Chicos, ¿a qué llamamos sociedad? Llamamos sociedad a una idea, a un concepto mediante el cual hay un determinado grupo de personas que no están ahí como amebas, viviendo unas al lado de otras, ¿no? Llamamos sociedad a un conjunto organizado de tradiciones, de ideas, a un conjunto organizado de creencias, a un conjunto organizado de asociaciones. Eso es una sociedad. Una sociedad es un concepto, de hecho, un poco abstracto. ¿Dónde encuentras una sociedad? ¿Donde hayan personas reunidas y ya? No. Una sociedad implica mucho más. Implica creencias, implica costumbres, implica tradiciones. Ya, pero escúchame. Pese a que la sociedad es un constructo un poco ideal, la sociedad tiene una base material. ¿Cómo algo ideal puede tener una base material? Ejemplo, aprender. El aprendizaje es un concepto un poco ideal. ¿Dónde encuentras el aprendizaje? ¿En el cerebro? No. ¿Dónde encuentras el aprendizaje? ¿En un salón de clases vacío? No. ¿Dónde encuentras el aprendizaje? ¿En una persona simplemente con un libro? Más o menos no. Pero mira, yo te estoy dando un concepto abstracto, el aprendizaje, pero ¿tiene una base material, sí o no? Sí. Podríamos aprender si no tuviéramos un espacio adecuado para aprender, un espacio físico adecuado para aprender, sería más difícil. Podríamos aprender si no tuviéramos satisfecho nuestras necesidades corporales primero, alguien que se está muriendo de hambre, lo último que piensa es en aprender. Podríamos aprender si no tuviésemos algo material delante nuestro que cubra nuestra vergüenza. Si yo estoy calata, tampoco quiero aprender, ¿no? Primero me he visto. Ya, chicos, el trabajo pone la base material para la sociedad, porque lo que tú y yo llamamos sociedad tiene una base material. La ciudad, ¿qué es la ciudad donde vive una sociedad? La ciudad es un conjunto de casas, un conjunto de vías, un conjunto de elementos que son materiales. ¿Y saben por qué están acá en la ciudad? Producto del trabajo. Producto del trabajo se crea todo lo material que después va a propiciar que surja lo social. Primero está la materia, dice Marx, y luego está lo ideal, el pensamiento. Ejemplo, tú quieres cambiar el mundo, dice Marx. Primero, pirámide de Maslow, acuérdate. Primero tienes que tener satisfechas las necesidades básicas, luego las necesidades que son un poco menos básicas, para después tener ya en la mira lo abstracto, lo mental, lo elevado, por así decirlo. Ejemplo, tú quieres cambiar algo que está ocurriendo en tu ciudad. Primero tienes una casa, primero tienes ropa, primero, seguimos subiendo, tienes familia que te cuida. Después tienes una formación científica, una formación académica y después tienes conciencia crítica. Así viene.
Entonces, por eso Marx es materialista, porque Marx considera que la historia, la economía, la sociedad, materialismo histórico, aquí está, tienen factores de base materiales. Para poder pensar, para poder tener algo ideal, primero tienes que tener cubierto lo material. Ahora, pero lo material, ¿qué te lo proporciona? Lo material te lo proporciona el trabajo. Y como la sociedad es algo ideal, pero tiene al mismo tiempo una base material que ha sido hecha por el trabajo, por eso se dice que el hombre es un ser activo y social, porque mediante la actividad crea el trabajo y el trabajo crea la base material para la sociedad. No solamente eso, chicos, sino que el hombre es un ser activo o práctico porque transforma su realidad, pero al transformar a su realidad se transforma a sí mismo. Sí, chicos, al ser humano le gusta trabajar o al menos se siente útil cuando trabaja. Ahora, esto que yo te acabo de decir es algo interesante porque Marx dice que el hombre crea la realidad, básicamente, la sociedad tiene una base material que él hace mediante el trabajo, y también crea la sociedad porque la sociedad viene de una base material, o sea, hay algo materialmente que sostiene la sociedad, que ha sido creado por parte del trabajo, pero ¿sabes qué otra cosa más crea el trabajo al crear la sociedad? Crea las relaciones sociales de producción. Y las relaciones sociales de producción, chicos, son injustas. ¿Por qué las relaciones sociales de producción son injustas? Porque se crea una situación en la cual no todos los estamentos, no todas las partes de la cadena de producción son iguales. En una fábrica, porque él está pensando en el modelo de fábricas, no es igual, de acuerdo a la consideración social, no consideramos socialmente igual al jefe, al burgués, al patrón, que al último peón que ni siquiera tiene contrato. Ahora, y estas relaciones sociales de producción nos condicionan a, a, a pensar qué parte somos en la sociedad. O sea, Marx dice, la estructura económica, el rol que yo ocupo en la escala de producción determina qué tipo de conciencia social o cuál va a ser mi forma de pensar yo voy a tener en ese lugar. Ejemplo, ser social, relaciones sociales de producción. El que va a pensar en la injusticia de la actual forma de llevar la fábrica, que el patrón gane todo y el proletario no gane nada, que aunque sea el que más trabaja, va a ser precisamente el proletario. Pero ¿por qué el proletario piensa así? ¿Por qué el proletario se pregunta por las relaciones de desigualdad? Porque él, precisamente, en la estructura económica, primero es proletario. Primero está la base material y luego de la base material parte lo mental. Ahora tengo, en base a lo que yo soy en la sociedad, tengo recién mi conciencia social. Aquel que está arriba, el rector, por ejemplo, no va a pensar en qué cosa estará haciendo mal para los estudiantes. Lo que van a saber qué cosas están haciéndose mal para ellos son los propios estudiantes, pues. Y eso está determinado no porque el estudiante sea más soñador, no, es porque es un estudiante y ese es el rol que le corresponde. Claro, es como te decía la pirámide de Maslow. Primero está lo material y después está lo ideal. Entonces, para Marx, el ser social, donde te encuentres en la sociedad materialmente, determina la conciencia social, lo que vas a pensar. Eso es lo que Marx considera. Y claro, cuando Marx llama a la lucha del proletario, chicos, por eso llama a una lucha armada. ¿Tú alguna vez te has preguntado por qué Marx llama a una lucha armada? ¿Por qué aquellos que se consideran marxistas eh, utilizan la vía de la violencia? Porque Marx considera que lo material está primero y después está lo mental, lo ideal. Esas personas que están pidiendo el cambio de la sociedad, materialmente están, por su posición, la peor, recibiendo lo peor de la sociedad, mientras hay otros que hacen menos y reciben lo mejor. Pero no solamente eso, sino que para cambiar la sociedad, estas personas no se van a poner a hablar y van a decir, disculpe, jefe, jefa, privilegiado, ¿no? Social, eh, deme más chances a mí de tener lo mismo que usted, de que todos seamos iguales. ¿Tú qué crees que le va a decir el otro? Se va a reír. Le va a decir, no, yo estoy cómodo con mi posición social y por ende no tengo que pensar más allá de ella. Entonces, es por eso
como lo material determina lo ideal, así como para pensar, primero tienes que haber comido, primero tienes que tener una casa. Si se incendia mi casa, chicos, yo lo último lo que voy a pensar es en hacer filosofía. Primero, veo que todos mis familiares estén bien, veo que el seguro cubra o consigo un lugar para pasar el tiempo y después ya pienso en filosofía. Ya, algo así. Entonces Marx va a decir, por eso es que el proletario toma las cosas a la fuerza. Por eso es que la lucha que Marx pide es armada, porque para dentro de su concepción, dentro de su pensamiento, primero está lo material y después está lo social, lo ideal. Primero tomo ejemplo, ¿no? Los sanmarquinos. Primero tomo la universidad y después, ya con los medios materiales, ahora sí podemos discutir, porque lo que tú temes no es que yo piense que tus políticas son justas o injustas, no sea cual sea la autoridad. Lo que tú temes es que yo tome las bases materiales de todo esto, de la San Marcos, que las bases materiales son el campus, pues. Por eso primero tomo el campus y luego nos sentamos a hablar. Igual, por eso los marxistas primero generan miedo, primero quieren tomar los medios a la fuerza y después lo cambian, porque la base material está antes. Y bueno, acá viene su frase, ¿no? Los filósofos han tratado de interpretar el mundo de diversos modos, han cometido un error, de lo que se trata es de transformarlo. Chicos, Nietzsche, vamos con Nietzsche. Nietzsche es sencillo, la verdad, Nietzsche es... Hay una parte que es contraintuitiva de Nietzsche, pero en lo demás Nietzsche es relativamente sencillo. Chicos, ¿quedó alguna duda de Marx? Ya, muy bien, gracias Alessandra. Porque si tienen alguna duda de más, traten de entenderlo. No es exactamente así, pero traten de entenderlo un poco, gracias Nuria, con la pirámide de Maslow. Marx diría, claro, primero tienes satisfecho lo material y luego tienes satisfecho lo ideal. ¿Quieres hacer una marcha? ¿Quieres cambiar las condiciones de tu ciudad? ¿Sabes por qué? Porque primero socialmente, materialmente, has padecido, has sufrido eso. Y también para cambiar la sociedad, materialmente tienes que lograr algo para cambiar idealmente la sociedad. Primero está la materia y luego está el pensamiento, la idea, lo ideal. Ya. Chicos, Nietzsche es sencillo. Nietzsche es sencillo. Escuchen, presten atención. Porque esto un poquitito va de corrido, pero es porque una idea está ligada con la otra. Nietzsche dice, la vida es el valor superior de la existencia. ¿Qué quiere decir? Que, mira mi amiga, entre las cosas que no están vivas, mira la cartuchera, entre las cosas que no están vivas y las cosas que están vivas, siempre lo vivo es superior. Claro, lo vivo es más valioso, pues tú no vas a elegir, oye, elige entre un perro y una cartuchera, y tú vas a decir, prefiero que le caiga una guillotina a un perro. No, no, tú vas a decir, pulveriza en la cartuchera, pero déjeme vivo al perro, ¿no? Ya. Ahora, la vida es el valor superior de la existencia, o sea, el vitalismo. La vida es aquello que más vale para la existencia. De todo lo que existe, lo que más vale es la vida. Ahora, para él la vida es voluntad de poder. ¿Qué quiere decir? Que la vida con B mayúscula, chicos, realmente tiene que imponerse por encima de todo lo demás. La vida tiene que querer ser más. Aquel que abrace la vida, aquel que diga yo soy parte, yo amo la vida, va a imponer la voluntad de poder, voluntad de ser más, voluntad de crear, voluntad de superarse, voluntad de vivir mejor, de ser más noble. Pero claro, como las cosas no son sencillas, para poder hacer esto hay que enfrentar un problema de la vida misma. Y este problema, chicos, es que la vida se encuentra formada por dos fuerzas que se contraponen, o sea, son opuestas una a la otra, y que estas dos fuerzas tiran a la vida hacia un lado. Una de estas fuerzas es lo apolíneo y la otra fuerza es lo dionisíaco. Las dos están en lados opuestos. Son parte de la vida, pero son distintas. Jalan a la vida a una hacia un lado y la otra hacia el otro. La primera fuerza se conoce como apolínea y la otra como dionisíaca porque están basadas en los dioses griegos, en Apolo y Dionisos. Apolo era el dios de las artes racionales. Apolo era el dios que coronaba a los participantes de los Juegos Olímpicos. Entonces, Apolo va a representar esta parte de la vida que tiene por característica principal que es racional, que es equilibrada, que es estática, que es pensante.
que es que se reprime al otro aspecto priorizando lo racional. Ejemplo de personas apolíneas, los filósofos. Tú tienes no sé, a un cínico, la filosofía de los cínicos, ¿no? Diógenes de Sinope, y le dices, ¿qué quieres? Te daré todo el mundo. Y Diógenes te dice, ¿sabes qué quiero? Quítate, me apartas la luz del sol. No, no, o sea, no quiero, no necesito nada más. Claro, cuando podría tener riquezas, mujeres, bebida. Irónicamente, esta respuesta es una respuesta apolínea, que es cierto, dicen que Diógenes de Sinope le dijo esto a Alejandro Magno, y parece que a Alejandro Magno le caía bien, porque otro más le decía esto al magnífico Alejandro Magno, y lo mandaban a matar, pero le caía bien, ¿no? Ya. Ese es un ser apolíneo. Ejemplo de apolíneo, Sócrates también estaba a punto de matarlo y no pensaba en salvarse la vida como cualquier animalito. Por sentido común pensaría en salvarse, sino que estaba pensando en hacer filosofía. O sea, estaba priorizando lo racional. Ahora, tenemos la otra fuerza que está representada por el dios Dionisos. Dionisos, o Baco para los romanos, más bien representa todo lo contrario. Dionisos se relaciona, Baco, con el vino, porque precisamente el vino, uno cuando está en un estado de embriaguez, no es muy racional que digamos, sino todo lo contrario. Entonces, Dionisos representa, lo dionisiaco representa como Dionisos, esa fuerza que obliga, que impulsa a la vida a que sea vida. ¿Cómo es la vida? La vida no es racional. La vida, la mayoría de los seres vivos son pasionales. La pasionalidad es lo que guía, es lo que caracteriza lo dionisiaco, esta fuerza que se opone a la racionalidad de la vida y que le dices, no, conviértete en devenir, conviértete en movimiento, conviértete en pasiones. Eso es lo dionisiaco. Ejemplo de dionisiaco, no sé, pues los misterios eleusinos, eh, fiestas religiosas donde la gente se emborrachaba, las pasiones humanas son dionisiacas, ya, ambos son necesarios para la vida, tanto lo apolíneo, lo racional, lo equilibrado, lo estático, como lo dionisiaco, la vida, el devenir, lo pasional. Eh, pero, si bien ambos son necesarios, hay uno que es superior, hay uno que es el verdadero fundamento de la condición humana, es lo que realmente es el hombre. ¿Cuál es, chicos? ¿Qué es lo que realmente es el hombre? El hombre para Nietzsche es un ser apolíneo o dionisiaco. Dionisíaco. Muy bien. Nosotros creeríamos, como seres humanos de bien, diríamos, que el ser humano tiene que ser un ser apolíneo, pero no. Nietzsche dice que el ser humano realmente es un ser dionisiaco. Ahora, pero profesora, pregunta, si Nietzsche está diciendo que el ser humano es un ser principalmente dionisiaco, ¿de dónde yo creo que yo, si soy una persona de bien, debo ser un ser apolíneo? Chicos, aquí viene la crítica de Nietzsche. Nietzsche considera que toda la cultura occidental, mediante su religión, que es judeocristiana, mediante su metafísica, que es metafísica de hombres que se creen tocados por el dios Apolo, y mediante la moral, que la moral está influenciada por estas dos, ha suplantado e invertido los valores. ¿Qué quiere decir? Te ha hecho creer que tú eres apolíneo, que tú debes querer ser apolíneo, cuando tú realmente eres, como ser humano, dionisiaco. Y esa es la crítica de Nietzsche a todo Occidente. Claro, piensa en la metafísica, Sócrates, piensa en la religión, Jesucristo, piensa en la moral de los reyes, ¿no? De la nobleza. Todo eso es apolíneo, te dice que tienes que ser apolíneo, pero al contrario, tú realmente tienes que ser dionisiaco. Eso es lo que tú realmente eres. De aquí parte esta categorización, señor siervo. El señor es alguien puramente dionisiaco. El señor es el que abraza su yo, su amor por la vida, y es superior, libre y creativo. Ese es el verdadero apolíneo, el verdadero dionisiaco. En cambio, el siervo es alguien débil. ¿Por qué? Porque por ser tan apolíneo, termina volviéndose resentido, vulgar y miserable. Porque claro, si yo solamente pienso, pero no disfruto la vida, termino odiando la vida. Pero adivina, hoy en día, dice Nietzsche, gracias a la religión, a la metafísica y a la moral, ¿quién supuestamente es el Señor?
supuestamente es el apolíneo. El apolíneo es el Señor, supuestamente, cuando para Nietzsche el verdadero Señor, el fuerte, el superior, el libre creativo, es alguien dionisíaco. En cambio, ¿quién es un siervo? Que es vulgar, resentido y miserable. Alguien apolíneo, que piensa tanto la vida, que es tan racional, que termina odiando la vida. No vive la vida. No hace lo que dice sus ideas, ¿no? Sabias palabras, ya. Ahora, esto es en realidad lo que plantea Nietzsche, chicos. Y el superhombre es aquel que precisamente abraza su naturaleza de señor como alguien dionisiaco que disfruta la vida, que es pasional y no se deja engañar por la metafísica, la religión y la moral. El apolíneo, chicos, sí se deja engañar por lo que le han hecho creer. Esto es bueno y esto es malo y tú tienes que aceptar el bien y rechazar el mal. El superhombre, por eso, chicos, está más allá del bien y del mal, y de aquí viene la frase matar a Dios. ¿Tú has escuchado matar a Dios de Nietzsche? Matar a Dios no en un sentido real, no es que vas a encontrar a Dios y le vas a clavar un puñal. Es que realmente vas a matar la idea de que hay un Dios que es buenito, que es apolíneo, y que tú tienes que seguirlo. No existe la idea de bien y mal. El superhombre está más allá del bien y del mal. Es un señor, es un ser puramente dionisiaco. Y ya, chicos, para acabar, la idea de eterno retorno es sencilla. Nietzsche dice que la humanidad llega a un punto en el que avanza, o sea, la humanidad progresa, pero luego se detiene y por ende vuelve al inicio, todo vuelve a repetirse, avanza, se detiene, vuelve al inicio y todo vuelve a repetirse hasta un punto en el que se detiene y vuelve todo a repetirse. O sea, la verdad es que no hay idea de progreso en el fondo. Todo lo que ha ocurrido ocurre y ocurrirá, en algún momento se va a repetir. Chicos, aquí están las claves, disculpen el minuto que me pasé. La lectura es la D, tómenle captura. La 1 es la E, la 2 es la A, la 3 es la B, la 4 es la D, la 5 es la E, la 6 es la D, la 7 es la C y la 8 es la B. Gerson, ¿tienes alguna pregunta? Sí, mi pregunta es, ¿para quién el señor era Apolíneo? ¿Para quién el Señor era Apolíneo? El Señor es dionisiaco, porque el Señor es el fuerte, es el superior, es el libre, es el creativo, es dionisiaco. Pero el siervo, que es realmente apolíneo, ha engañado a las personas, los que son apolíneos han engañado a las personas y han suplantado los valores. El apolíneo es el siervo porque es tan racional que no vive la vida y resiente la vida. En cambio, el dionisíaco, como abraza la vida, como es pasional, como se deja llevar por los placeres que la vida realmente tiene, es un señor, es alguien que abraza la vida. Entonces, el señor, el fuerte, es el dionisíaco, porque para Nietzsche el verdadero fundamento de la condición humana es ser dionisíaco. En cambio, el siervo, como es tan pensante, tan racional, tan apolíneo, termina odiando la vida y termina resintiendo la vida. Es así en realidad. Claro, nos han hecho creer que es al revés, que tú tienes que ser apolíneo, que ese sería el Señor. En cambio, tú no tienes que querer ser dionisíaco. Supuestamente los dionisíacos son siervos, pero es al revés. El apolíneo es siervo porque es tan equilibrado, tan estático, tan racional, que no vive la vida como realmente debería serlo el hombre. El dionisiaco, como lo dionisiaco es el verdadero fundamento de la condición humana, sí vive la vida, se deja llevar por la vida, se vuelve superior, libre, creativo, abraza la vida y por ende él es Señor, él es fuerte. Ya. Chicos, ¿alguna otra duda? Ah, ¿se entendió, Gerson? Sí, Ya. Perfecto. Chicos, si ya le tomaron, si ya le tomaron captura, eso sería todo. Cuídense mucho, nos vemos el martes. Disculpen por la hora. Gracias, profesora. Gracias, A ti, Miss. hijo. Gracias, Miss. Chao, chicos, cuídense. Chao, Miyuki, Marcelo, Gerson. Cuídense mucho todos, todos, chicos. Nuria, cuídate, cuídense todos. Raúl, Alessandra, Gerson, cuídense, cuídense.